serie que veníamos hablando de la excelencia? ¿Sí o no? Venga. Dentro de la palabra que creo que el Señor me da para compartir con la iglesia, más que una palabra para que se emocione, creo que debemos o necesitamos una palabra para que edifique nuestra vida. Necesitamos una palabra que haga un desbloqueo en nuestra alma, un crecimiento espiritual, donde se rompan los argumentos de nuestra mente. ¿Para qué? Para que mi vida pueda avanzar. ¿Por qué? Porque el reunirnos no se trata de una religión más, el reunirnos se trata de poder crecer y cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Está conmigo de acuerdo? Amén. ¿Amén? Así que la palabra que yo quiero traerle, ya creo que hay gente aquí que lleva tiempo conociendo al Señor, aparte de gente nueva que pueda estar viniendo, pero nos consuela mucho una palabra de ánimo, en el sentido de, por ejemplo, Bartimeo tiró la capa y el maestro se le acercó y ¿qué quieres que te haga? Y recibió la vista. Está muy bien, está muy bonito, está muy edificante, pero hay palabras que a veces tiene que hacer un ajuste en nuestra alma. Hay palabras que a veces no nos va a agradar mucho la palabra, no nos va a gustar, quizás no nos vamos a emocionar ni vamos a hablar en lengua, pero es una palabra que va a levantar y que va a edificar tu vida y que te va a hacer avanzar en la vida. ¿Amén? Aleluya. Hoy yo quiero hablarte de los 4 enemigos. Diga conmigo, 4 enemigos. 4 enemigos. No es la suegra ni nada de eso, no se preocupe, tranquilo. Y al que tiene al lado sonríe, que Dios te ama. Sí, que Dios te ama. Bien. En nuestra relación con Dios hay varios enemigos que se nos pueden presentar a lo largo de nuestra vida como hijos de Dios o como creyentes, ¿verdad? Y uno de los primeros enemigos que podemos considerar o que considera la iglesia es llamado Satanás, pero yo le he puesto el Satán. ¿Por qué? Porque la palabra correcta sería el Satán, que significa adversario. Diga conmigo adversario. Adversario. Ya de nuevo adversario. Adversario. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del enemigo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Verdad? Esto dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Entonces diga conmigo, uno de mis enemigos es el Satán. Pero yo quiero llevarte más allá. ¿Por qué? Porque si vemos esta palabra de Satán o Satanás, el diablo, como tú quieras llamar, y tú lo localizas como lo que tiene como significado adversario, tú vas a entender que es un fiscal celestial que Dios permite que se te presente en tu vida para que tú puedas avanzar y crecer. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, al maestro, no vayas a la cruz, maestro? ¿Qué le dijo el maestro? Apártate de Satanás. O sea, minutos antes estaba exaltando a Pedro, diciéndole, te voy a hacer pescador de hombres, vas a hacer esto. Pero minutos después le está diciendo, apártate de mí, Satanás. Entonces cualquiera que lea la Biblia dice, bueno, esto es una contrariedad en mi vida. Yo aquí leo que va Pedro, lo exalta y ahora le llama Satanás. ¿Por qué? Porque en ese momento le estaba haciendo de adversario. ¿Cierto o no cierto? Sí. Lucas capítulo 10, versículo 19, dice la palabra: he aquí os doy potestad. O sea, en otras palabras es autoridad, ¿verdad? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Ya conmigo, nada me hará daño. Nada me hará daño. Porque el Señor me ha dado autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sí? Amén. En otras palabras, cualquier fuente o fuerza de parte del enemigo que se quiera levantar en contra de tu vida, resulta de que Dios te dio autoridad para que tú le pises la cabeza. Gracias por su entusiasmo. Yo no creo que me voy a ir a predicar a otro sitio. Creo que me vi por Miami, me están invitando. Que se entusiasma más la gente, además hay playa. No sé si es la calor que usted lo tiene un poco adormecido, pero diga de nuevo, Dios me dio autoridad. Dios me dio para autoridad pisarle la cabeza al enemigo. para pisarle la cabeza al enemigo. Amén, amén, amén. Amén.
Dice la palabra, por los frutos se conoce a las personas, ¿cierto? Por sus frutos le conoceréis, pero también por la autoridad que Dios le delega a su vida. ¿Verdad? Dice, por sus frutos le conoceréis, pero también hay una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Ok? Amén. Hey. Ahí hemos visto un enemigo. No lo voy a decir, voy a nombrar otro, pero no significa que vayan en este orden. Ahora te voy a explicar el porqué. Otro enemigo que se puede encontrar, o podemos encontrarlo como hijos de Dios, es la carne. Pastor, la barbacoa. No, la carne tuya, la mía, no la barbacoa. La barbacoa está buena, un chuletón está muy bueno. Estamos hablando de nuestra carnalidad. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 17. Dice la palabra. Te la voy a buscar. ¿Cuál he dicho? ¿Gálatas qué? ¿Qué? 15. Ninguno ha escuchado qué capítulo he dicho. Están detrás, están un poquito. ¿Estáis poco atentos? Está conmigo, hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Gálatas que hemos dicho, 5, 16 al 17. Dice la palabra, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Amén? Hey. ¿Qué hemos leído aquí en otras palabras? Que tenemos un cuerpo de carne y dentro de nosotros hay un espíritu. Pero dice la palabra que el espíritu se opone contra la carne y la carne se opone contra el espíritu y que los dos están peleando. Ahora te voy a contar una historia. ¿A cuántos les gustan las historias? Hey. Mira, hubo un joven que le preguntó a su abuelo, papá, abuelo, hay un lobo que a veces se alimenta del mal y otras veces se alimenta del bien. ¿Quién ganará en la vida del lobo? Y el abuelo respondió, de lo que más se alimenta. Si se alimenta del mal, el mal ganará en la vida de él. Si se alimenta del bien, el bien ganará en la vida de él. En otras palabras, lo que más alimentemos en nuestra vida es lo que más nos va a dominar. ¿Verdad? Amén. Si alimentamos la carne, pues vamos a oler a carne, a chuleta. Así es. Si alimentamos el espíritu, oleremos a gente espiritual. Amén. ¿Tú has visto en las películas, has visto en algunas películas o dibujitos, aquí un demonio que se le pone a uno y un ángel que se le pone a otro? ¿Sí o no? Venga, no me digas que lo has visto Que ninguna sí. vez. ¿Sí o no? Y tú ves por aquí el ángel, no hagas eso está mal. Y el diablo, hazlo, disfruta, una vez en la vida, no pasa nada. Y el otro ángel, no lo hagas, hay que hacer el bien. Y el otro por otro lado. Eso es una realidad. Hay agentes o ángeles que te están inclinando a que hagas lo correcto por el espíritu, pero también está esa carnalidad que te está diciendo o se está inclinando a los deseos de la carne. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén. Ahora, satisfacer los deseos de la carne, porque a todos nos viene el deseo. ¿Hay alguien que no le viene el deseo? Amén. ¿Algún ángel todavía por aquí con dos alas que no le vino el deseo? Todos nos vienen deseos carnales, todos, diga conmigo, todos. A todos. Eso. No somos todavía santos, ni ángeles, ni nada de eso. Y tú escuchas a algún cristiano decir, yo soy perfecto, decir santo, eso es mentira. No somos santos. La Biblia, ser santos como yo soy santo. Esa palabra dice apartado. Va en el contexto de apartado, no es que seamos santos porque nos llamen su santidad. Su santidad, como tú estés. Bien. Gracias. ¡Ey, Dios mío! Entonces, cuando no hacemos lo correcto, no crecemos en dominio propio. Por eso es importante empezar a hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque una de las cosas, cuando yo me sujeto a Dios, cuando me sujeto a su palabra, cuando me sujeto a sus principios, es crear dominio propio en mi vida. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén. 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 Entonces, Romanos 8, 5 al 9, habla algo en el contexto, que no te lo voy a leer ahora, pero habla de que a la carne, parafraseándote, a la carne no se le puede reprender. A la carne hay que matarla, hay que sujetarla.
Y hay veces acciones que tomamos que decimos, reprendo al diablo. No, mata tu carne, no es el diablo. Eres tú y soy yo. ¿Verdad? No es que tenga el deseo de comerme 10 hamburguesas, te reprendo diablo, no es el diablo. Es tu gula, es tu gana de comer, que no sujetas el estómago. ¿Verdad? Entonces estamos reprendiendo con acciones que no tienen nada que ver con el diablo o con el enemigo, y son acciones nuestras que debemos de tener o pedir al Señor que nos dé fuerzas para tener ¿qué? Dominio propio. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Ahora, ¿cómo se le sujeta a la carne? Haciendo morir las obras de la carne. ¿Cuándo? Todos los días. Es la continua. Pastor, yo ya recibí a Cristo 333.000 veces y todavía estoy teniendo problemas con la carne. Pablo también lo tenía. Pablo decía, hago lo que no quiero y lo que no quiero hago, el mal está dentro de mí. Lo que decía el apóstol Pablo, el mal está dentro de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pastor, pero yo ya recibí al Señor, yo ya me bauticé, no importa. Todos los días, ¿qué decía el maestro? Jesús, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día Eres así mismo. y siga. sígame. ¿Qué es tomar la cruz cada día? Matar esta carnecita. Por muy guapo que nos veamos. ¿Cuántos se ven guapos? Ay, ni guapos se ven ustedes, Dios mío. ¿Qué autoestima tienen? Digan amén, me veo guapo. Me veo guapa. Es que ha dicho guapo, pastor. Si dice guapísimo, sí. Pero guapo Señor, Dios mío, qué autoestima tienen, por favor. de guapo de pobre. Guapísimo. Eso. ¿Verdad? Así, guapísimo. Guapo de pobre. Ya se me perdió la palabra. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, a la carne se le sujeta. A la carne hay que llevarla, crucificarla. Por eso el Señor decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. La cruz, símbolo de crucifixión, símbolo de muerte. Yo debo de crucificar mi carne cada día. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén. Amén. Otro enemigo, el mundo y las cosas que hay en él. Qué bueno. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo del 15 al 16. Dice la palabra: no amen al mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Bueno, no amen el mundo, pero estamos en el mundo. Pero no deben de amar el mundo, pero estamos en el mundo. Pero Jesús dijo, no te pido que lo quites de este mundo, sino que lo guardes de este mundo. O sea, tú puedes estar en este mundo, y yo podemos estar en este mundo, pero ser guardados por Él dentro de este mundo. Amén. O sea, en otras palabras, David fue guardado dentro del foso de los leones. Porque a Daniel. veces queremos que Dios nos guarde de tal manera que nos meta en una cúpula y que no vivamos nada. Pero David no fue librado del foso de los leones. David fue librado, dentro del foso de los Amén, leones. amén. Ahora sí. Es que tenía David en la cabeza. Ya. Te tengo en la cabeza, David. Yo lo sé. ¿Verdad? Entonces Daniel no fue librado del foso, fue librado ¿dónde? Dentro del foso. Ah, Sadrach, Mesach y Abednego no fue librado del horno, sino dentro del horno. O sea, yo no sé, quizás tú y yo podemos estar en un foso, pero si estás con Dios, Él te va a librar dentro de tu foso. amén. No sé si quizás estás en un horno, pero si estás con Él, Dios te va a librar dentro del horno. Gracias por su entusiasmo. ¿Amén o no amén? Muy bien. O sea, que estemos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una identidad. Hoy día pertenecemos a un reino. Al reino de nuestro Señor. Amén. ¿Sí o no? La corriente de este mundo es, miren,
La corriente de este mundo es fácil que te arrastre. Es fácil que nos lleve los deseos carnales, las tentaciones. A todos nos vienen tentaciones todos los días, a todos nos vienen deseos, a todos nos dan ganas de matar a alguien cualquier día, ¿verdad? A la suegra, no sé, al primo, a todo al que se te cruza en el coche. Pero tú y yo no podemos vivir dependiendo de las intenciones de nuestra vida. ¿Amén o no? Amén. Cuando nacemos de nuevo y le creemos a Dios, vencemos el mundo. Amén, cierto. Quiero repetírtelo una vez más. Cuando nosotros nacemos de nuevo y creemos en Dios, vencemos el mundo. Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero recordad que yo he vencido, que yo he vencido, que yo he vencido, que yo he vencido. A veces se emociona, que yo he vencido ¡Al mundo! Entonces, si tú estás con Dios, habrá algún problema imposible que tú no puedas vencer en Él. Ah, ¿Sí o no? amén. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice la palabra, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor sois vosotros, el que está en el mundo. Ellos son del mundo, escucha lo que sigue diciendo la palabra, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios. Amén. Bueno, ¿Está conmigo, sí o no? amén. Levante su mano conmigo y diga, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. El mundo podrá venir con sus amenazas, el mundo podrá venir con sus tentaciones, pero yo he sido constituido un hijo y una hija del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Se lo quiere conmigo, sí o no? Otro enemigo que se nos puede presentar, uno mismo. Primera de Timoteo 4:6. Dice la palabra. Si les explica estas cosas a los hermanos, serán un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que ha seguido. Dice el 7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Dice aquí, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿He leído el capítulo correcto? Sí, 1 Timoteo 4, sí. Correcto. Está en otra versión. Ahora, el yo, muchas veces uno mismo, es enemigo de uno mismo. ¿Verdad? Porque, dime con quién tú hablas más aquí. ¿Con quién? Conmigo mismo. Contigo mismo. Tú te levantas por la mañana y dices, ¿qué día desayunar? Voy a tomar un café ahorita. ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué coche cojo? Cojo el autobús, cojo esto, cojo lo otro, llamo a fulanita. Contigo mismo hablas un montón de veces. Ahora la pregunta es, ¿cómo te hablas? Si tú te hablas o tú mismo eres con la persona que más habla, como tú te estás hablando. Ay, pues esto no lo puedo hacer, pues esto no lo puedo conseguir. Ay, pues mira que tiene más suerte que yo. Y yo parece que estoy azarado, parece que me echaron un mal de ojo, y parece que esto, y parece que lo otro, y mira que todas las cosas le va bien, y mira lo otro, no sé qué, no sé cuánto, y mira... ¿Cómo te estás hablando? Cuando tú y yo empecemos a hablarnos bien a nosotros mismos, veremos la vida diferente. Porque como decía antes, el mayor profeta no es que venga con mucho respeto a otro de otro lugar y te dé una palabra, que gloria a Dios si viene y lo hace. El mayor profeta eres tú mismo sobre tu vida. Amén. Dice. Proverbios 18:21 dice, en la punta de la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y de lo que habla, recibirá. Amén. Amén. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Si no es lo que dice la palabra. La palabra dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Cuántas veces te ha pasado que ha habido cosas en tu corazón, pero otras en tu mente? Amén. Y la palabra nos enseña que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Porque también dice otro pasaje, de la abundancia
abundancia del corazón habla. O sea, cuando tú y yo decimos algo, ¿de dónde salen nuestras palabras? Ahora, si tú mismo te hablas mal, ¿qué hay en tu corazón? Cuando empecemos a cambiar nuestro lenguaje, nuestra vida empezará a cambiar. Porque miren, en el mundo hay tan poco sentido común a veces. El mundo, hay un refrán que dice, donde va Vicente va la gente. Y aunque se estén tirando por un barranco, todo el mundo va para allá. Y yo hice un experimento no, pero puedo hacer este experimento y grabarlo cuando quiera. Voy al Mercadona. Yo me hago mucho jugo de zanahoria en la licuadora. Y cada vez que voy al Mercadona pues me compro como 4 o 5 bolsas. Bueno, fue una señora a verme coger 4 o 5 bolsas. Y aparte había ya 3 cajones donde no había zanahoria, que esa mujer se empezó a asustar y a decir, ¿qué está pasando con la zanahoria? Niña, coge zanahoria que se están acabando. Y estaba yo cogiendo 4 bolsas para hacerme zumo y en una caja vacía porque ya se estaba vaciando. No era que había poca zanahoria en el mercado, ni los camiones no venían, no. La mujer ya empezó a decir, ¿qué está pasando aquí con la zanahoria? Coge zanahoria, corre que saca. ¿En serio? Tanto temor tenemos a algo que ni siquiera tenemos la información de lo que está pasando, y por yo ver algo que no tengo ni la información de lo que está pasando, ya se está empezando a crear un temor en mí. En la pandemia, papeles higiénicos, todo el mundo lo dio por comprar papel higiénico. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Tiene un bidet? ¿No pasa nada? Anda, que mentira. Todo el mundo asustado. ¿Se acaba el papel higiénico? Papel, ¿para qué quiere que ruede? ¿Y para qué quiere tanto papel? Van a pelar el salón de tu casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Se crea un pánico, se crea un temor, se crea una serie de caos en el mundo porque la gente no se hace preguntas, la gente no pierde el sentido común. Bueno, ¿qué estará pasando? Es como, en vez de preguntar, dice que había una vez uno que hicieron un experimento social, que se puso uno en fila sin haber nada delante. Y habían algunos de acuerdo que se ponían detrás y se ponían en fila otro, pero todo el mundo que llegaba se ponía en fila detrás y delante no había nada. Y todo el mundo en fila, y una fila de yo no sé cuántos metros, y una fila tan grande. ¿Qué estará pasando? Y todo el mundo ahí en la fila esperando. Y por delante no había nada. Y todo el mundo en la fila. ¿Por qué? Porque donde va Vicente va la gente. Todo el mundo va para allá, va para allá. Yo no me hago preguntas, pero si hay que tirarse por el barranco, como me tiro. No, hazte preguntas. Pregúntale a Dios, pregúntale al Espíritu Santo, lee la palabra, porque Él te da la dirección para que tu vida vaya en adelante, vaya en victoria, sea bendecida, como dice la palabra, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Está conmigo? Dale ese aplauso al Señor si se lo iba a dar. Eso es. Jeremías 37:9 y Gálatas, ya bien rápido, 6:7, nos muestran que no podemos engañar a nosotros mismos. Por esto debemos de tener cuidado. Y una de las cosas que más le cuesta a la humanidad es conocerse a uno mismo. ¿Verdad? ¿Saben quién nos conoce perfectamente? Dios. Ni nosotros mismos a veces nos conocemos. Porque a veces somos dirigidos por esa carne, por ese mismo uno, o por esa influencia demoníaca, dependiendo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuídate de ti. Dígale al que tiene al lado, cuídate de ti mismo. Es como cuando resumimos, amen al Señor por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú te tienes que cuidar a ti mismo. Si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Hay gente trabajando 18 horas al día y están mal de salud. Y dicen, pero es que tengo que pagar, bueno, pues va a caer enfermo. O va a caer enferma, va a ser peor. O sea, redúcele o busca otra puerta que se te pueda abrir, orando al Señor, creyendo que las puertas se te abren. Y cuídate de ti mismo, porque el jefe, cuando tú caigas, el jefe de esa empresa te sustituye al día siguiente. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ley. Eso. Al Satán, o a Satanás, se le vence con fe y en el nombre de Jesús. A tu carne
la vences crucificándola cada día. A ti mismo, ¿cómo puedes ganarte o vencerlo? Creyendo en ti mismo y creyendo en la identidad que Dios te dio. ¿Y cómo puedes vencer al mundo? Estando conectado con Él. Es la única forma de que tú y yo podamos vencer al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pero recordad que yo he vencido al mundo. Levante su mano conmigo y diga: en Jesús podemos vencer el mundo, en Jesús somos más que vencedores, en Jesús tenemos victoria, tenemos gloria. Dios declaró una palabra sobre mi vida y es la siguiente: vayan de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que levante su mano conmigo y diga: yo he sido llamado para ver la gloria de Dios. Vamos, dígalo, repítalo: yo he sido llamado para ver la gloria de Dios. Ninguna arma forjada va a prosperar en contra de mi vida. Mis ojos van a ver las promesas del Señor. Yo voy a ir hacia adelante, no importa qué escenario ahora esté frente a mi vida. Como decíamos la vez pasada, puede estar el mar rojo, me puede perseguir Faraón, pero tengo una vara, tengo una palabra viva, tengo una llave que Dios me dio para que ese mar se abra y para que yo pueda llegar a mi tierra prometida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale ese aplauso a tu Dios. Así que 4 enemigos